En este fonograma noveno vamos a hablar sobre los riesgos generales y su prevención y nos vamos a centrar en el proceso general de evaluación de riesgos y planificación preventiva. Es decir, nos vamos a centrar ya en lo que es la parte documental que a la sazón las autoridades competentes suelen requerir cuando hacen una petición de documentación a los empresarios. Quiero recordaros que toda esta documentación va a conformar lo que es el manual de prevención de riesgos laborales, que os recuerdo tiene que llevar la estructura tal como la queráis sostener, que también tenéis una ejemplificación a vuestra disposición, pero sobre todo tenéis que tener claro una estructura en la cabeza, que es que en el manual tiene que quedar perfectamente definida la razón social de la entidad, la empresa, una breve descripción de las actividades y de los puestos, lo que es la evaluación de riesgos de los puestos por puesto evaluadas, con todos los riesgos identificados y evaluados, lo que es la planificación de las medidas preventivas, es decir, ponerle calendario, fecha, responsable y límite de actuación para que los problemas que se hayan detectado se solucionen, hacer clara la planificación de la formación de los trabajadores, clarificar la planificación también de la vigilancia de salud y las pruebas médicas que deben pasar los trabajadores y, por último, colmarlo con lo que es el plan de prevención, donde se integra todo eso en las órdenes jerárquicas de la propia empresa, donde se define quién es el máximo responsable y qué grupo de trabajo va a soportar esa función. Es decir, hay que definir, como anteriormente hemos explicado, qué modalidad de la organización de la gestión preventiva. Si lo asume el empresario, si designa trabajadores, si contrata un servicio de prevención ajeno, en cuyo caso él sería el encargado de hacer esta documentación, o, por último, si hay conformado un servicio de prevención propio. Con referencia al manual tenéis que en la parte tercer módulo veis los riesgos específicos y su prevención en el sector de la empresa, y hablamos sobre el proceso general de evaluación de riesgos laborales, el concepto jurídico y por último vamos a hacer un guiño sobre la investigación de accidentes. Tenéis que tener claro que un paso preliminar a la evaluación de riesgos laborales es preparar una lista de actividades de trabajo agrupándolas en forma racional y manejable. Cualquier sistema que se elija deberá considerar lo siguiente: el área de trabajo, las áreas externas, la etapa del proceso de producción o el trabajo planificado, pero lo más importante de todo es que deberíamos poder tener un poder analítico para definir cuáles son exactamente los puestos de trabajo involucrados en una empresa. Por ejemplo, en una carpintería de madera deberíamos poder definir si hay operarios de administración, si hay operarios de planta donde maneja maquinaria, que serían carpinteros, oficiales de primera, peones, y también si hay operarios que salen a hacer trabajos de montaje externo. Y ahí tendríamos tres áreas perfectamente definidas. La clasificación de las actividades es sumamente importante para el análisis de riesgos. Hay que identificar los peligros, estimar el riesgo, valorar los riesgos y preparar el plan de control de riesgos. Y eso siempre sometiéndolo a un proceso de revisión continua. Si os dais cuenta, una evaluación de riesgos, cuyo formato sabéis que puede ser uno que os inventéis propiamente o cualquier otro tipo de formato, como tenéis aquí a disposición, un modelo de formato donde se localiza el puesto de trabajo, donde efectúan sus funciones, el número de trabajadores afectados, si es una evaluación inicial o periódico, la fecha de la evaluación, de la primera, y la fecha de la última evaluación. Y ahora aquí va a haber un sistema de tabulación donde ponemos los peligros identificados, que son peligros ya están tabulados, y luego definimos la probabilidad, baja, media o alta, la consecuencia, levemente dañino, dañino, extremadamente dañino, y luego la estimación que nosotros presuponemos. Este es el método binario. El método binario que también, por otra parte, recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. La estimación finalmente será trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. El procedimiento consiste en que una vez que hayamos descrito el puesto de trabajo e identificado los riesgos que veamos oportunos, pasemos a evaluarlos, ajustando la probabilidad, baja, media, alta, y la consecuencia. Y a partir de esos dos parámetros podemos sacar, digamos, la magnitud del riesgo. ¿Eso cómo se hace? Pues lo veremos ahora mismo y procedemos a explicarlo. Os recuerdo que este método es el método binario. El método binario proviene de una norma experimental, la UNE Ex 81-905, que ya fue derogada, pero el método en sí, sin considerar la propia definición de la norma UNE,
está recomendado por el propio instituto. Luego hablaremos sobre otro método, el William T. Fine, que es un método cuantitativo donde cuantificamos con números los daños. Perdón, los daños no, los riesgos. Respecto a la severidad del daño o la consecuencia, tenemos que es levemente dañino, que pueden ser daños superficiales, cortes y magulladuras, irritación de los ojos, molestias e irritación, dañino, que son laceraciones, quemaduras, conmociones, y extremadamente dañinos, que ya son amputaciones, fracturas mayores. ¿Y esto qué es? Que tenemos que tener en consecuencia que cuando evaluamos un puesto y evaluamos el riesgo 1, por ejemplo, que puede ser caída al mismo nivel, y hay trabajos en superficies que son muy resbaladizas, cuando tenemos la probabilidad, será una probabilidad alta de que ocurra. Y el daño, ¿cuál puede ser? Evidentemente, amputaciones de miembros y fracturas mayores no pueden haber, pero sí puede haber quemaduras, torceduras, fracturas menores, con lo cual sería un riesgo dañino con una probabilidad alta. Y con esos dos conceptos, mirando esta tabla que tenéis a disposición, que es la más importante, sacaríamos la magnitud del riesgo. Es decir, un riesgo con severidad dañina y la probabilidad alta sería un riesgo importante, con lo cual ya queda definido la tercera casilla, la tercera cruz, que sí no me la puedo inventar yo. Las dos primeras sí son subjetivas, la tercera queda ajustada a la decisión que haya tomado el propio técnico. El riesgo trivial no se requiere acción específica ninguna. Cuando son tolerables no se necesita mejora en la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene efectivamente tolerable. Moderados, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la densidad. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse ese trabajo. La lista de riesgos la tenéis aquí a disposición y veis que va desde el riesgo número 1, caída de persona a distinto nivel, caída de persona al mismo nivel, caída de objetos por desplome, pisadas sobre objetos, etcétera, etcétera. Es una lista normalizada que lleva un total de unos 30 riesgos. El último es riesgo no especificado, y ahí podríamos meter cualquier otro que nosotros consideráramos que no hemos previsto anteriormente. Veis que se toca todo. Contactos térmicos, contactos eléctricos, riesgo de explosión, riesgo de incendio, daños causados por seres vivos, por sustancias tóxicas, atropellos o choque con vehículos, exposición a ruido, exposición a vibraciones, la carga mental, iluminación inadecuada, causas naturales, etcétera, etcétera. Y veis que el formato es muy sencillo. Por otro, identificáis, no todos los riesgos tienen que estar presentes. A lo mejor hay puestos que no tienen todos los riesgos, son simplemente unos cuantos. Pero los que tenga, sí tenéis que evaluar la probabilidad y la consecuencia. Y recordar que, yéndonos al cuadro, sacaríamos la estimación del riesgo. Esto es un sistema cualitativo, no es cuantitativo, ya que no usamos numeraciones. Una vez evaluados los riesgos y conformado la estimación, si es trivial, tolerable, deberíamos hacer un listado como este, donde ponemos el número del peligro, la medida de control que nosotros ponemos, la consigna preventiva, la formación de los trabajadores y definir finalmente si el riesgo está controlado o no controlado. Aquí podríamos añadir una fecha de culminación de esa medida preventiva. Esto en sí, señores, es lo que conocemos como una evaluación de riesgos específica por puestos y la planificación de medidas preventivas. A efectos de algún tipo de ejemplo, os quiero enseñar una evaluación de un puesto, de una empresa, en concreto esto es una fábrica de acetileno, y veis que en un primer momento el código de la planta, este es un operario de planta, lo que vamos a evaluar. Veis las ilustraciones y las fotos, y aquí lo están documentados todos los riesgos, y los que tienen cruces son los que hemos identificado. Es decir, solamente no está identificado el 22 y el 29. Aquí veis el ejemplo, el 22 y el 29 son los que no están, y el ejemplo que cada uno
de los cuadros están perfectamente definidos. La fecha de la evaluación, quién hace la evaluación, los trabajadores expuestos, el puesto de trabajo definido, y ahora empieza el riesgo 1, caída a distinto nivel. En operaciones de mantenimiento en silos y almacenes, la probabilidad es baja, ya que no suele hacerse mucho trabajo de ese tipo, la consecuencia sí puede ser dañina. Luego, con estos dos parámetros, efectivamente la estimación es tolerable. Y así se hace con cada uno de todos los riesgos evaluados. Una vez estimado el riesgo, procedemos a la medida preventiva. Aquí tenéis en el riesgo 1, que anteriormente habíamos dicho, que en atención en operaciones de mantenimiento en silos y almacenamiento. Vemos que la fábrica sí tiene 2 silos. Las operaciones suelen ser anuales, luego la probabilidad es baja. Pero sí conviene decir algunas medidas preventivas, como puede ser anclaje de seguridad y recomendar arneses que cumplan la norma UNE EN 795. Estos son ejemplos que tenéis a disposición también para disponer. En la elaboración de una evaluación a la sazón importante no tiene por qué ser extremadamente difícil, no tiene que ser complicado. Puede ser de alguna manera llevada a cabo con medidas muy paliativas. A la hora de nosotros enfrentarnos a una empresa, tenéis que tener en cuenta que si queremos hacer un proceso de evaluación mucho más completo, deberíamos optar por el método William T. Fine. El procedimiento que está previsto para el control de los riesgos cuyas medidas correctoras son de alto coste, es decir, ya empezamos a meter conceptos como es el coste. El método William T. Fine, la única ventaja que ofrece es que al final podríamos tener una estimación de que valdría la pena invertir a la hora de comparar la balanza de coste de la medida preventiva respecto al daño que vamos a proteger, si eso es rentable o no es rentable. Son palabras crudas, pero de hecho ese es el método William T. Fine. Si os dais cuenta, el sistema es muy parecido. La gráfica de elaboración también responde a consecuencias, exposición y probabilidad. Se define como el daño debido al riesgo que se considera más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. La exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de peligro, que sería nuestra probabilidad, siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia de accidente. Y la probabilidad es la posibilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Con eso, William T. Fine definió una ecuación, la ecuación de riesgo, que es igual al factor o la multiplicación de las consecuencias, exposición y probabilidad. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Os recuerdo que esto es un método cuantitativo. William T. Fine elaboró unas tablas donde, como consecuencias, por ejemplo, lesiones bajas sin daños hasta 150.000 pesetas, es con la nomenclatura antigua todavía, la tendréis que pasar a euros o a libras o a dólares, da una puntuación de 1. Conforme más alto sería el coste estimado de la indemnización, más grande es el coeficiente, llegando hasta 100. La exposición definen continuamente, muchas veces al día, frecuentemente, aproximadamente una vez al día, ocasionalmente, de una vez a la semana, una vez al mes, y le da también valores combinados de 10 a 0,5. La probabilidad del resultado más probable esperado, puntuación 10. ¿Es completamente posible? ¿No será nada extraño? 6. ¿Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible que haya ocurrido? 3. ¿Coincidencia muy rara pero se sabe que ha ocurrido? 1. ¿Coincidencia extremadamente remota pero casi concebible? 0,5. La magnitud del riesgo la sacamos multiplicando los 3 números. Es decir, si yo tengo o evalúo un puesto, por ejemplo, una carpintería metálica, y evalúo un puesto de un operario manipulando una máquina que no está correctamente conformada y tiene serio riesgo de contacto de la hoja de corte a la hora de que el operario facilite el material. Entonces, la consecuencia podría ser una consecuencia muy grande. En este caso serían lesiones graves, invalidez permanente o daños como amputaciones, con lo cual definiría el factor 15. La exposición sería frecuentemente, porque una vez al día sí es, con lo cual tengo 6, el valor 6. Y la probabilidad es el resultado más probable y esperado. Yo tomaría, porque es decisión mía, el 10. Luego multiplicaría el 15 por el 6 y por el 10. Si nosotros cogemos esos números, que a la sazón, repito, son decisiones propias y subjetivas del técnico, multiplicamos los 15 por 6 y por 10, nos arroja un valor de 900. Ese valor 900 es el valor de R. Al ser mayor de 400,
La clasificación de riesgo es muy alto, grave, inminente. De hecho, esa máquina no debería estar funcionando. Y la actuación frente al riesgo, detención inmediata de la actividad peligrosa. Eso es como se supone que debe aplicarse el método William T. Fine. La vuelta de tuerca que adapta este método es que podríamos cuantificar un coste. Si el coste del valor que va desde más de 7,5 millones hasta menos de 3.750 pesetas, tabulándolo de 10 a 0,5, y la corrección es que el riesgo eliminado es al 100%, es decir, que si yo me gasto, por ejemplo, 7,5 millones, la eliminación es del 100%, el valor sería 1. El riesgo de reducido es del 75, 2. El valor de entre 50 y 75, 3. Si el riesgo de reducido es de un menos del 25%, el valor sería 6. Con este valor del coste, de lo que me costaría, en este caso, por ejemplo, que hemos hablado, poner a punto y cubrir la hoja, que tendría su coste, y en la corrección del riesgo eliminado, que podríamos considerarlo, vamos a ponerlo en 75, tendremos dos valores. Por ejemplo, en este caso, el valor de poner la carcasa sería entre 15 y 150.000 pesetas, un valor de 2. Y la reducción sería también de un 75% casi seguro, también un valor de 2. Con esos dos valores, el del coste y la corrección, ¿qué se hace? Pues nos vamos a otra ecuación. La ecuación es la justificación de la inversión. Y la justificación de la inversión es el factor riesgo dividido entre el producto del FC, que es el factor de coste, que hemos visto que antes era 2, y el GC, el grado de corrección, que también era 2. R en nuestro caso era 900, y si yo multiplico 2 por 2 me da 4. Y si dividimos 900 exactamente el número 4, nos sale un valor de 225. Si la J es mayor de 20, que en este caso es 225, evidentemente la inversión está muy justificada. Si la J está entre 10 y 20, la justificación tiene un cariz de probable. Y si la J es de menos de 10, la inversión es no justificada. Pero siempre recordar, y tal como dice Prevention World en esta gráfica que hemos utilizado, que el derecho a la vida y a la integridad física no puede basarse en costes económicos solamente. Esto simplemente es la descripción de un sistema que creo que deberíais ser conocedores los integrantes de técnicos básicos. Como última parte, haceros ver que si quisierais ver cómo es un manual de gestión, veis que los capítulos o los módulos serían 4 módulos, uno de introducción, uno de gestión de la prevención y un módulo tercero que sería el plan de prevención, que está conformado por unas 5 secciones, que sería la identificación de los de los riesgos de los puestos, la evaluación del riesgo por puesto de trabajo, como antes hemos visto, ya sea por el método binario, el experimental que antes dijimos del instituto, o el método William T. Fine. Y la sección tercera sería la evaluación específica, donde ya valoraríamos ruido específicamente, o agentes químicos, o los agentes físicos, o los agentes biológicos que anteriormente hemos hablado. La sección cuarta, los recursos humanos y materiales que ponemos a disposición. Y la sección quinta, la planificación de la actividad preventiva, es decir, ponerle fechas y responsables. Y luego el módulo cuarto sería el propio desarrollo. Es decir, vamos a documentar que se hace un plan de señalización, se hace un plan de disposición de las maquinarias, de los equipos de protección que se va a poner a disposición de los trabajadores, todo eso en función de la evaluación que hemos hecho anteriormente, la información y formación de los trabajadores, muy importante, la vigilancia de la salud, de los reconocimientos médicos y luego también la investigación de accidentes que ya hemos hecho. Esto es importante también hacerlo saber, porque la investigación de accidentes es una parte que también tenéis que tener en cuenta. En la propia disposición tenéis miles de formatos. Aquí hay uno de ellos donde primero se empieza definiendo los datos del trabajador, antigüedad de la empresa, en el puesto que está, tipo de contrato, fecha de alta, DNI, los datos del suceso. En este caso vamos a hablar de una contusión mano derecha en proceso de manipulación de recipientes de oxígeno, con bombonas de oxígeno de un peso aproximado de 7,5 kilos. El agente material es la propia bombona. La fecha de accidente fue en agosto.
Aquí también tenéis que prevenir que el trabajador sufre un golpe al manipular una pequeña bombona. Hacéis un pequeño árbol de causas. ¿A qué es debido el golpe? Al posible exceso de peso o a la falta en la ejecución de la bombona, el déficit del diseño del sistema de asideros o error en la asignación de tareas. Y todo eso llevará a un informe asistencial donde se ve la lesión producida y a las medidas preventivas. La medida preventiva podría ser o mirar una formación e información, o también simplemente conformar la posibilidad de cambiar o sustituir lo peligroso por lo menos peligroso, como ya hemos hablado del artículo 15 de la Ley de Prevención. También es bueno que se ponga a disposición la gravedad del accidente, como es el grado de lesión, leve, grave, muy grave, y la fecha de la baja o del alta médica y del hospital donde ha sido tratado el operario. Tener en cuenta que la investigación de accidentes es una obligación que hay que tener, y ya lo vimos en el momento de estudiar los accidentes de trabajo. Cuando son accidentes graves o muy graves, hay que notificarlos antes de 24 horas, ya bien sea por un proceso Delta, o en caso de que esté todo cerrado, el asesor, por un fax mandado a la propia inspección de trabajo, y así ya no incurrimos en la infracción de no haber avisado de la investigación de accidente. Muchas gracias por vuestra atención, y con esto damos por finalizado la parte de contenido documental de lo que es la evaluación de riesgos y la planificación de medidas preventivas. Muchas gracias por vuestra atención.